Héctor Ordóñez nació en Chosmalal en 1953. Es poeta y periodista. A comienzos de la reinstauración democrática, fue designado director de la filial San Carlos de Bariloche de Radio Nacional. Luego dirigió la radio de la Universidad del Comahue y la cooperativa CALF en la capital neuquina. Su literatura se caracteriza por una marcada tendencia a climas propios de la poesía china. Esto es Almacén Literario, reunión de voces de escritoras y escritores de la provincia de Neuquén. Yo empecé a escribir de chico y hacía historietas. Me gustaba dibujar. Cuando mis padres pensaban que yo estaba durmiendo, yo me escapaba, me escondía y escuchaba las conversaciones que tenían los mayores. Y era tanta la tentación por ahí también de decir algo, que hacía tiritas de 2, 3, 4 dibujitos con algunos textos donde eran referencias a la vida cotidiana de las familias, dejaba así como notas anónimas ¿no? pegadas en la pared, ¿viste? Para que las vieran también. Bueno, eso se juntó en un momento, no sé, nunca más lo vi, yo me encantaría por ahí ver ese tipo de cosas que hacía, pero arrancó ahí. Y creo también que obedeció a que en la época mía, yo nací en Chosmalal en el año 53, un 1 de octubre, y en esa época prácticamente no había médicos, no había hospitales, las escuelas eran pocas, la población era pobre. Me acuerdo de los amigos jugando no tenían zapatillas, no tenían algunos unos cueritos atados así con tientos, y eso era muy común en la época mía. Se compartía todo, a veces se comía en el colegio. Mi madre cocinaba también para la gente de la escuela, así que me tocaba comer. Cuando mi mamá cocinaba, yo comía en la escuela. Y eso fue un grado de socialización muy grande que se hizo. Yo traía a los amigos después del fútbol a tomar el té, esas cosas. Y a los 13 años me enviaron a estudiar en Buenos Aires, cosa que fue un desarraigo violento, algo que me parecía verdaderamente dramático y que nadie hiciera nada, que a todo el mundo les pareciera bien que yo me fuera a Buenos Aires, era como la soledad total. Y en ese periodo es que empezaron a surgir la primera necesidad vital de escribir. Y después con el amor, las chicas, ¿no? También el imposible, ¿no? El querer ser diferente, cierta vanidad por ahí de que a lo mejor eso podemos encontrar algo que no nos da por otro lado. Entonces, pero ¿a qué obedece eso? Obedece básicamente a la lectura, que era como la televisión en la época en que yo era chico, y Salgari, un ídolo, con Sandokan, con los corsarios, con el Caribe, con todo eso, los viajes, era como, leíamos después de comer, y verdaderamente esas 40 minutos, 1 hora que se compartía esa lectura, era fabuloso, porque aparte se hacía con un diccionario sobre la mesa, porque el palo de mesana, los nombres técnicos que tienen esos libros en cuanto al mar, los barcos, era complicado. Entonces, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y entonces había que estar explicando muchas veces para las lecturas. Igual era como la acción, porque se terminaba o continuará, decía. Entonces ese era el punto donde se dejaba para el otro día, por ejemplo. Era como... Después ya vinieron las series de televisión. Tuve una experiencia, yo cuando era más chiquito, que iba a 2º grado, y también lo hice en Buenos Aires. Después hice otros grados en Neuquén Capital, en el colegio Don Bosco. Y o sea que siempre fui medio desarraigado de salir, de andar, de ir, volver, por necesidad de la familia, de cosas. Eso también creería que me hizo tener una mirada un poco, a lo mejor distinta, o de lo que eran mis compañeros de colegio. Pero en el fútbol era vital estar juntos, por ejemplo, ¿no?
y rescato así como un déficit por ahí, no haber escrito un poco más, que después cuando Soriano lo hizo fue monumental. Me parece que lo que escribió Soriano es fabuloso en términos de alguien que tuvo vivencias en Patagonia, no por mucho tiempo, porque Osvaldo no estuvo tanto tiempo, pero que cómo te marcaba Patagonia, sobre todo cuando vos eras chico y tenías ese enorme espacio que el patio trasero de tu casa, como dice un colega del Valle, tenía 2 millones de kilómetros cuadrados. Entonces era un universo extraño, que uno podía salir a caballo, podíamos conseguir cosas y a ver, y acá estuvieron los indios, y acá, o sea que era la imaginación. Es una zona, la nuestra, que tiene leyendas que vienen de antiguo, contadas, los miedos que nos metían cuando éramos chicos. Todo eso fue generando, yo creo, un caldo de cultivo, una imaginación que después, con el tiempo, creería que, bueno, uno trató ya de hacerlo más profesional al tema. Y eso llevó también un enorme sacrificio, un enorme trabajo. Creo que todos más o menos hablamos alrededor de los mismos temas, con otras miradas, con otras perspectivas. El poeta lo único que cuenta es con palabras, no tiene otro elemento con el que pueda distraer al público. Quizás por eso también la poesía de algún modo sea la estrella de la película y al mismo tiempo es la pobre del camino, porque, o sea, después los poetas se editan después que los derechos de autor caducaron, después de que ahí ya entonces es más fácil, porque pasó tiempo. La poesía, otro de los elementos que necesita para triunfar en el tiempo y vencer al olvido, que es algo que no lo va a lograr jamás. Borges en eso tiene unos párrafos excelentes. O sea, que estamos trabajando para el olvido. Buscar fama, buscar gloria, buscar ese tipo de cosas es como que uno busca en el vacío, o sea, donde no puede haber ni va a haber nada. Entonces, sin embargo, la poesía nos remite quizás en forma primordial a querer vencer esa inercia que tiene la vida. ¿Acaso el poeta más oriental de Neuquén, reconocido en todo el país, Héctor Ordóñez, explora con maestría los límites del verso breve? En la costa del río el sausal se extiende verde, las piedras ocultas en el cauce dibujan en la corriente del agua parduzcos reclamos que la luz transforma en sombras deslizantes. Trepa libertad del agua frente a su propio abismo, salta serena y adopta una actitud de cielo. Hace imaginar unos ojos ocultos tras el espejado vidrio de una torre que se eleva por encima de los árboles. Solo en la altura se siente con derecho a proclamar que lo que hoy es evidente una vez fue imaginario. Frecuencias de un espectro que está al descubierto, no tiene nada que perder. Impávidos, altamente otros, miran al acecho, sin parpadear como si fueran peces. Adictos de sí mismos, les parece que el tren se desliza hacia un futuro seguro. Reniego de este espejismo autista, sol fantasma que en el mate de las 5 vuelve realidad. La verdad es decepción, la belleza un artificio. En el silencio y en la oscuridad se reparan los elementos que las furias desechan en su diario trajín. En el desierto, solo en él, es dable esperar un milagro. Es cierto que el poeta quizás es el más Aragán de los escritores. Todo requiere el ensayo, la novela, el cuento requiere cierta precisión, cierta exigencia. La poesía es como que vos te entregás al encanto de la musa y salió. Se costó poco, un tiempito, 2 vasos, un trago de vino y por ahí sale el poema. Pero después con el tiempo nos damos cuenta también que el principal enemigo a vencer
es uno mismo. El obstáculo más grande para poder escribir, para poder que salga verdaderamente lo de uno, es uno mismo. Eso es una cosa. La otra es, al principio, después que uno escribe, por ejemplo, y le parece que ese es un momento sagrado porque la pasó bien, lo que escribió estuvo perfecto, el efecto era inmejorable y me voy a dormir. Lo leo a la semana y es un mamotreto que no puedo entender cómo yo escribí algo así. O sea, la extrañeza que brota de nosotros mismos. Entonces, que en eso, por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo Fernando Pessoa. O sea, yo pensé que estaba loco en algún momento de la vida y cayó en mis manos milagrosamente Fernando Pessoa. Y con esto de los heterónimos, que yo no entendía bien cómo este hombre era 4 personas y me costó mucho eso, y lo fabuloso, o sea, decir, creo que es uno de los legados poéticos, el poeta moderno, para mí, por excelencia, es Fernando Pessoa. Es por lo menos a mí el que me impactó de manera total. Como en mi adolescencia fue El poeta maldito de Rimbaud. Rimbaud, cuando yo me enteré que dejó de escribir a los 22 años, la envidia que me agarró, ¿cómo este tipo escribió esto? ¿Cuándo lo escribió? Tenía 16 cuando empezó a escribir. Y encima, se lo volteó a Paul Verlaine, y o sea, decir, era un chico muy malo, era un travieso total. A los 22 se fue al África con el marfil, el oro, murió dramáticamente, no escribió nunca más nada. Sin embargo, ese puñado de cosas que dejó Rimbaud nos hicieron comprender que a partir de ahí la poesía prácticamente era un hecho inaccesible, o sea que íbamos a estar repitiendo de algún modo hasta que aparece Pessoa. Esto me parece que lo empaña, lo mejora a esa experiencia que yo había tenido en la juventud acerca de Rimbaud, porque Rimbaud de algún modo nos deja un callejón sin salida. Si la oscuridad nos cayó como nos cae la soledad, y anduvimos vestidos de silencio hasta encontrar la voz, si para empezar a hablar fue necesario el grito, porque nuestra voz se moría, entonces podemos suponer que el dolor fue nuestro gran maestro y la locura nuestra guía. Las palabras. Aire en el puño de la boca, beso nacido en la fragua de algún dios extraviado en los pliegues del amor. Alas del espíritu, arden sin dejar ceniza, el mundo entero tiene el peso de una pluma. Ventanilla. Tapizada de matas contra el horizonte, la montaña desmelena soledad. Bajo los cables de alta tensión, un caballo blanco mastica un verde sueño. El río. Lamento el ritmo que tomó mi río, salteador de piedras, peinador de sauces, formador de musgos. Su cauce no tiene cauce, se olvidó el camino. Ahora el río no tiene costas para mirar el río no tiene ojos para mirar los míos. Chato, achaparrado, indócil, plano, romo, casi mocho, disminuido, avergonzado, móvil, reducido a poco escaso, esencial, sujeto a prójimo o zarpazo, arisco, indómito, chúcaro y clemente, crece como una flor silvestre, ignora su hermosura, es transparente. Y respira breve cigarro gitano. La sorpresa cuelga de un alambre como una vocal panza arriba. Ni la revolución, ni la inocencia, ni el sueño acribillado se imaginaron esta calma chata. La rabia es un mate lavado donde naufragan 3 palos. Después vino la militancia en la universidad.
fin del secundario. Y ahí ya tenía yo cierta participación en cosas políticas de la época. Era secretario del Centro de Estudiantes en Ciencias Económicas en la capital federal. Habíamos traído a Chico Buarque de Holanda, a Eric Nepomuceno, Augusto Boal, que era un escritor de teatro popular brasileño muy importante de la época, y esa efervescencia como que me dejó marcado. Yo me tuve que exilar, me avisaron. Yo no era una persona supuestamente peligrosa porque portara armas o algo así, sino que había tenido exposición y eso lo habían registrado y bueno, y me ofrecieron que me fuera. Y bueno, preferí también irme, y después conocí ahí ya en Paraguay, me exilé, era cerquita, tenía un excelente amigo en Paraguay y me dio trabajo, me dio la posibilidad de seguir con vida así cómodamente. Ahí conocí a Roa Bastos, que no podía creer cómo no lo había conocido antes, a este escritor paraguayo que me parece un monstruo, uno de los grandes, junto con Onetti, de los grandes escritores de América. Lamento también que a Onetti no se lo recuerde con el respeto que se merece, es un escritor superlativo. Y bueno, fue maravilloso también ese exilio, fue entretenido. Ahí tuve esa época cuando volví del exilio, que como no tenía una cosa grave de ida, no sabía si volver, tardé 2 años en volver. Ya cuando volví era 78, 79, habían pasado del 76 que me tuve que exiliar. Y bueno, como infinidad de compañeros que se tuvieron que ir, porque era preferible, lo otro podía ser muy peligroso, era la muerte directamente. Así que cuando volvimos, creo que ahí se empezó como a desarmar la red social de la Argentina, esa solidaridad que existía, ese vínculo, esa pertenencia, esa identidad con algunas cosas. El miedo la fraccionó mal, desconfiábamos de nosotros, desconfiábamos del que golpeaba la puerta. Era un momento muy, muy malo, y creo que en algunas cosas marcó también los años subsiguientes, ¿no? Por Maquella no fue obviamente lo mismo, pero estaba esa separación ya marcada en la sociedad. Después vamos a ver que nos intentamos juntar cerca de los 80, antes de que se fuera la dictadura, y empezó la época donde, bueno, asomábamos por ahí los que habíamos sobrevivido, nos juntábamos, decíamos que teníamos que juntarnos con otros, y empezó a haber ya y a notarse cierto resquebrajamiento del sistema a partir de Malvinas, que pone en contradicción todo el esquema militar. Entonces ya se hizo un poco más, que ya no los veíamos tan fuertes, con tanto poder. Y nos empezamos a juntar, porque hasta estaba prohibido juntarse en grupos, por ejemplo, ¿cierto? O sea, las prohibiciones eran bravas. Entonces ya empezamos a salir a la calle, por ahí, a hacer y a juntarnos entre sobrevivientes y gente nueva que quería saber. Ahí circulaban en Silvio Rodríguez en la música y otros autores que no se conseguían en las disquerías. Nos juntábamos en ciudades, y fue Zapala la ciudad que nos cobijó en un comienzo, donde a partir de eso surge el embrión de la revista Coirón, que fue el primer órgano donde de golpe se circuló en la calle cierta poesía, cierta entrevista. Volvió Irma Acuña, que era una presencia casi fantasmal para los jóvenes de mi generación, porque no la habíamos visto nunca, y era una persona que había tenido una enorme actividad en el francés, en la Alianza Francesa, la llevó a México, estuvo en México, estuvo también su marido Silverstein, era un hombre muy interesante, un escritor era Silverstein. Por ejemplo, la historia de la guita, la hizo Silverstein en el teatro, o sea, gente muy talentosa.
O sea que cuando nos conocimos, y después quisimos editar, pero no quedaban editoriales, editar era carísimo, eran unos procesos totalmente diferentes a lo que soy, así que las dificultades se apilaban, pero la efervescencia que había era mucha, y ahí bueno ya vino la democracia, digamos, ¿no? Por más que Neuquén, creo que si realmente tiene un déficit importante, pero importante es el manejo de la cultura de la provincia. Es la cenicienta, evidentemente, de todo el andamiaje gubernamental. O sea, todas las otras áreas, la energía, la salud, la educación formal, de algún modo, tiene fondos, respira. La cultura no, la cultura está condenada a ser como un adorno en la solapa para los días de fiesta. La visita a la Unión Soviética yo era parte de las Juventudes Políticas Argentinas. En esa época yo colaboré con Alfonsín, después de mi experiencia del 73, que fue muy brava, me pareció bárbaro lo que estaba planteando Alfonsín a la sociedad, y bueno, me comprometí con eso. Y dentro de ese esquema fue que yo viajé a la Unión Soviética, todavía estaba Gorbachov, todavía Cancillería no te visaban la entrada a la Unión Soviética para que no te perjudicara con terceros países, o sea, eran todavía los coletazos de la Guerra Fría. La Guerra Fría no era una guerra que se libraba, sino que se libraba todos los días en los diarios, en la opinión, uno tenía que leer entre líneas. Todavía queda como cosa así terrible el bloqueo a Cuba. O sea, no me parece, o Malvinas, me parecen enclaves coloniales que no nos puedo imaginar todavía hoy que sigan funcionando. ¿En base a qué argumento le van a negar al pueblo cubano porque apostó por el cambio? Y los cambios que hicieron en educación, en salud, que fueron abismales en relación a lo que podía haber pretendido la isla de Cuba con el otro, era un prostíbulo de los norteamericanos y de la mafia. Y eso está reflejado en películas, en cosas, o sea, no es que hay que inventar ni ser un mago. Y también creo que hoy América está viviendo otro proceso, está emergiendo dentro del concierto mundial, ya también incluso como potencia económica, ¿no? En muchos aspectos, y turística, porque los recursos naturales que tiene América todavía están disponibles y bastante buenos. O sea, hay que cuidarlo todo eso, pero está muy bien todavía, hay futuro. El viaje en sí lo tengo relacionado a la literatura, a mi vida desde muy chico. Me encantan los diarios de viaje, recomiendo la lectura de los diarios de viaje. Por ejemplo, recomiendo la lectura del diario de Bertolt Brecht, de la guerra, y así hay millones, el de Van Gogh, el diario de Van Gogh, me parece, con las cartas a Theo, me parece una obra impresionante, y infinidad de diarios que nos dan otras pistas, nos acercan de algún modo al hombre de otro modo que el texto literario, ¿no? El viaje también en nosotros, en los patagónicos, es importante porque a donde tuviéramos que ir teníamos que hacer muchos kilómetros. O sea que hoy para nosotros decir que hacemos un viaje, por ahí podemos hablar de miles de kilómetros. Si uno habla con gente de la ciudad, donde un viaje pueden ser 300 o 400 kilómetros, si les parece que hicieron un gran viaje, por ejemplo, esas cosas que y que antes me parecía que era como una dificultad, y hoy me doy cuenta también que ese aislamiento que genera esa distancia de la Patagonia hace que se preserven otro tipo de cosas, que hoy en las ciudades se están descomponiendo, digamos. Creo que el espacio hay que pensarlo de vuelta, o sea, como
como una cosa esencial para el hombre. El diario del desierto surgió en un momento que viene a representar algo así como el menemismo. Igual que los premios de Miguel Hernández, esos 6 poemas que aparecen en el libro Aquel que supo al medio. Y tienen creo yo que está muy claro, todo, no hay mucho que explicar. El diario entonces vino como una reacción a todo un proceso que yo había pasado, donde vos te podés preocupar, podés tratar de ser mejor, de hecho lo podés lograr en algunos campos, pero no se abren fácilmente las situaciones para que uno pueda vivir de eso, pueda ser útil desde donde cree que tiene algún valor. Eso que dice en algún momento el diario que es un tirador que suena en los cañadones, ¿no? Me parece a mí ese tipo gordo que no le importa nada, que está todo mirando todo el tiempo de afuera. Lo corrigió Irma Acuña y lo corrigió un amigo mío, Martín Malarro, que es un escritor de cordobés, pero que vive en Buenos Aires. Y se le sacó una parte, quizás yo diría la más cortasiana. Se le sacó mucho más de lo que tiene todo el libro, por ejemplo. O sea, se podó muchísimo. Tanto fue que esa última corrección la hicimos con Martín Malarro, que cuando yo volví le presenté la versión que para mí era final a Irma, Irma se enojó mucho conmigo. Me dijo que había hecho un crimen, que lo había matado al libro. Y quedé yo con eso. A Finzi también le pareció que merecía otra segunda oportunidad, algo de eso, y me pidieron como que en algún momento a ver si podía retomar ese diario del desierto, si podía llegar a ampliarlo o algo. Lo pensé, como justamente lo que vos veías en el diario es muy cierto. Hay ahí como una repulsión muy grande a lo social establecido, que circula por todo el texto, a pesar de que ganó la poesía, ganó el poeta, en el mejor sentido de la palabra, ganó la vida, frente a esa visión apocalíptica, de abandono de todas las cosas importantes para el poeta. La naturaleza, es la distancia, el agua clara, el agua pura, las montañas, todo eso, es como que hay un sentido positivo finalmente en la escritura. Lo oriental ya venía y se manifiesta en el libro. De hecho, el único poema que habita el diario del desierto se llama Mishima. Y Mishima es un escritor japonés que se hizo el harakiri en el edificio central de las Fuerzas Armadas de su país, como una forma de reacción a todo, y es uno de los grandes escritores también del siglo XX, ¿no? Mishima para nosotros fue mi primer contacto con la literatura japonesa, fue Mishima. Y no sé si no es el diario de la máscara, ¿no? Algo así que se llamaba el libro. Donde aparecen cosas nuevas dentro de lo que es el panorama literario, y que venía de Japón, o sea, y se hace el harakiri, o sea, me parecía lo más occidental que había hecho Japón, y tan japonés que es Mishima. Entonces eso me hizo profundizar en Mishima. Tengo un enorme respeto por Mishima. Murió muy joven, un hombre que yo lo sentí a la distancia vital, un hombre vital desde muy joven, muy comprometido y consustanciado con sus propios demonios, con sus propias cosas, pero de una riqueza extraordinaria literariamente hablando. Por el uso que se hizo de la generación nuestra y por el abuso, que terminó en la muerte de mucha gente. Por eso, pendejo. Ese es el diario del pendejo, el tipo que cree, el tipo que todavía tiene esperanza de que haya un cambio. Y por eso dice, fuimos pendejados de ida y vuelta, el diario del pendejo. O sea, y uso esa palabra que es como peyorativa a propósito,
porque es una palabra que es peyorativa. Éramos pendejos nosotros en esa época y fuimos pendejados. Eso tiene que ver también con rescatar ciertas terminologías del uso, que el primero que las hizo fue Cortázar. El cronopio, los famas, las esperanzas, la libertad que nos enseñó Julio Cortázar fue maravilloso. No hubo ningún otro escritor en lengua española que yo recuerde, del boom por lo menos, que tuviera esa flexibilidad. Y no solamente la flexibilidad de sacar cosas hermosas y raras, el modo en que publicaba, la edición, el cuidado, la forma, todo afectaba a un texto de Cortázar, todo lo involucraba. No era un texto ordinario. Rayuela es un texto extraordinario. No es un texto ordinario, no, la podés leer de una forma, lo podés leer de otra. El libro, sin embargo, tiene una historia y tiene estas cosas que van apareciendo de otra forma. Pero lo que está apareciendo ahora ya es que intenté sacar esos haikus, como mi poesía es una poesía más bien breve, no es una poesía que abusen adjetivos o ese tipo de cosas, sino que es muy esencial, por momentos es desprovista de cosas. Y te diría que estuvo como orientada al oriental, el impacto que sufrió el oriental en mí, que creí que había leído todo, hasta que leí los orientales y dije, pero nadie nos explicó esto, nadie nos dijo que estos tipos escribían así hace 2000 años. O sea, es un desconocimiento muy grosero por parte nuestro del mundo oriental. Cuando eso hizo impacto en mí fue terrible, pues la voracidad con la que empecé a leer y los cambios que fue generando. En principio esto de querer hacer haikus, que es una tarea casi ímproba para un escritor en lengua española, por muchos ellos escriben con ideogramas, tienen otro concepto, y el resultado es de una enorme belleza del haiku. Lo quise hacer y me di cuenta de que era imposible. Entonces quedó un montón de material ahí, que también se lo mostré a Finzi como para que me diera su opinión, y me dijo, como siempre, trabaja. Esto no alcanza. Entonces empecé nuevamente, debo tener escritos más o menos unos 200 en este momento, esperando que Alejandro deje con vida algunos, y hacer un libro que yo ya lo llamo trípticos. O sea, salí de mi pensamiento de haiku en forma de llamarlo así y todo, para pasar solamente la denominación de los 3 versos, donde te digo, prácticamente no hay coma, salvo que esa coma yo la quiera imponer de algún modo. Si no, no. Y fue por este río de oro y sueños que los abuelos vinieron a fundar la nada. ¿En qué morral andará la brújula? ¿Qué los depositó tan lejos de todos y de todo? El rumbo incierto del desierto es menos brutal que el abismo profundo en que se ha sumido todo. Adobe sobre adobe se amasó el barro que limitó esa calle infinita. Un farol que balancea el viento deja ver los fantasmas de la tierra, que montados en los remolinos de siempre, golpea puertas y ventanas por días y días, hasta caer de bruces en el alba de un amanecer cualquiera. Batalla inmensidad, ese petroglifo de Colomichicó, la piedra de Olascuaga en Coyamuelo, cuyo misterio original, en parte revelado, oculto quizá para siempre, es lo que encierra la palabra destino, tan incierta hoy como ayer. Las ediciones que hacíamos en esos años, como te digo, eran ediciones a pulso. El primer impulso me lo dio a mí Gonzalo Bacanarvaja, que era un amigo que teníamos en la adolescencia. Estuvo exilado de 16 años, 18 años, nos vimos después de ese tiempo con Gonzalo, y yo ya escribía de adolescente, entonces él se acordaba
y yo no había podido editar nunca, bajo ningún concepto. Y él, cuando volvió del exilio, puso una imprenta en Córdoba y me lo publicó él, me hizo 100 ejemplares como para que yo sienta la sensación de la edición. Y eso también fue bárbaro, porque hasta que uno tampoco ve el libro publicado desde afuera, es importante, es muy aconsejable que los jóvenes en algún momento publiquen, porque pasa un tiempo y, como decíamos, o sea, uno ve con otros ojos esto y analiza de otra forma las cosas. Hay que publicar, no se puede no publicar, es lo peor que le puede pasar a un escritor, salvo que sea Kafka. Voluntariamente Kafka dijo, quemen el baúl, le dijo al amigo, sabiendo que no lo iba a quemar. Obviamente, o sea, decir, acá hay algo que hay que entender también. El escritor depende del lector. No hay escritores sin lectores. No existe. Lo que yo escribo se completa en lo que lees vos. Haces una recreación, como dice Octavio Paz, de lo que está. Cada lectura es una recreación. Una traducción es una recreación. Y nosotros en el idioma español, lamentablemente, tenemos muy malas traducciones de las obras extranjeras, de otro idioma. Sin embargo, Argentina fue un país señero con las traducciones. Fabril Editora y todos, Onetti y todo ese grupo de gente en su momento trabajaban justamente en esto, en traducciones, en el nivel editorial argentino. Hoy vos tenés que leer traducciones de anagrama donde sos un gilipollas, o ¿entendés? Cosas que no existen en nuestro vocabulario. Y editar el libro en España es más barato que acá. Entonces sos un gilipollas. Yo escribo con lapicera a tinta, cosa que a veces me ha complicado, porque escribo con lápiz también, es mi segunda preferencia, y después con bolígrafo, a la última, pero esos son los apuros. Cuando yo me siento a escribir o cosas, me gusta tener la tinta. No sé por qué, pero es así. Entonces, todo escribo a mano. No escribo en el computador, no lo hago. Me parece que genera una distancia, la lectura de pantalla es otra cosa. Hoy avanzó mucho el iPod y el book el iBook que están sacando, que bueno, acerca de algún modo la literatura. Pero a mí me parece que el libro es muy difícil que desaparezca así. Es un objeto muy importante dentro de la cultura todavía. Está en desuso, está en pérdida. Hoy ya en Argentina no quedan editoriales de poesía, por ejemplo. No le interesa a nadie editar poesía. Sin embargo, la Divina Comedia, Rilke, Rimbaud y grandes poetas son los libros más editados del mundo. Es un contrasentido, o sea, decir, ¿cómo? La poesía en el fondo se edita, sí, se edita, pero después que pasaron los 6 años de que murió, cuando ya están liberados absolutamente los derechos y eligen lo que va quedando, arman ediciones especiales, ¿no? Acerca de eso. Escribo por inspiración, básicamente, aunque parezca, no me gusta esto de decirlo, me molesta a mí mismo, pero es cierto. O sea, hay cierta inspiración, cierto momento en que hay como una fisura del tiempo, donde aparece algo ahí que no sé, son solo palabras, solo silencio, y necesito urgentemente o tener un anotador al lado o algo, porque yo sé que ese tiempo no lo recupero más. Lo que uno piensa en determinado momento le parece algo genial todo, pero se van las cosas, sabes que no va a volver. A ese punto de respeto me parece la inspiración.
pero no porque vos solamente la inspiración, no. La inspiración ocupa ese puesto. Después de ahí viene todo el trabajo. Viene todo el trabajo. Vienen los nuevos ojos, viene la crítica, y aprender a respetar lo que sale de uno. No, el poema tuyo tiene que tener un sentido primitivo. Lo tiene que tener. Fíjate, y lo tiene que tener. Respetar eso. Uno puede corregir porque hay palabras viciadas, palabras que te suenan mal, que vos las usás porque te resultan cómodas en el momento en que lo estás escribiendo, pero que no son las más apropiadas para ese texto. Esa otra lectura es lo que hay que respetar también, o sea, es decir, ser frío frente a uno mismo, ser crítico de uno mismo. Uno sabe que tiene esa inspiración, pero después tiene que tener el talento de respetarlo y corregirlo. He dejado caer en el vacío lo mejor que recuerdo haber pensado. De este callar y este silencio brotan las palabras. La verdad es un péndulo en el juego de las estrellas lejanas. El viento esparce por el desierto su carga de polen. Estar lleno no alcanza, conocer no es suficiente, vaciar es solo un comienzo. La soledad se enrosca por la sábana. Solitario estar donde ni nosotros mismos estamos. El sentido rebosa, significa más de lo que se puede explicar. Quedamos en la orilla, entre las sombras que nos ocultan su diamante. Río abajo, después del remanso que forman las raíces antes de la curva y las piedras, se encuentra una paz tan sólida y espesa que los pájaros, a esa hora de la tarde, suelen bajar en picada con el giróscopo enloquecido, y beben al vuelo y se alejan como si los manejara un niño. Abandonarse un instante, hallar el espacio en uno mismo. Desvivirse suena extranjero como New York o Japón, una certeza de lo lejano y exacto. Neuquén es incertidumbre, disparada por el corazón hacia la nada, inmenso toconoma que desparrama en diagonía su interrogante voraz. El viento es un hacha dispuesta a no tolerar ningún tipo de aspaviento. Desde el comienzo el progreso lo envolvió el misterio, la mentira y el delito. Me gustaría también a los jóvenes que les gusta escribir, que no aflojen, que se tengan fe y que lean. La lectura los va a imposibilitar, los va a atar en un momento, si son lectores, les va a complicar la vida, pero no se va a correr el riesgo de hacer o escribir cosas pensando que uno es tan original. Mejor la originalidad cuando surge de la necesidad. La necesidad es una gran ayuda para todos los escritores. Un escritor que no tiene necesidades, no sé qué va a escribir, por ejemplo. Un autosuficiente, alguien que lo sabe todo, que no permite entrar nada, es muy difícil que esté permeable para captar matices. Y la literatura son matices. Cuando nosotros vamos a hacer literatura sobre todo lo que se escribió, es porque busquemos una cierta originalidad, busquemos algo de que nos distinga de algún modo. Eso es lo más difícil que va a tener como tarea un joven que escribe. No hacer un buen cuento, uno lo puede hacer, pero mantener una obra como Edgar Allan Poe, o Horacio Quiroga, o Borges, es una tarea complicada, que requiere un gran esfuerzo, una tenacidad, amigos, gente con la que curtir esa experiencia, gente con buena leche, porque si hay otras cosas por detrás, terminamos no creyendo o en nosotros o en nosotros. Y ahí hay una ecuación que empieza a flaquear. Así que no aflojen, que le destinen el tiempo, que la respeten, que no crean que es una cosa fácil ni que lo van a venir a aplaudir porque hagan algo bonito. Recorrimos el territorio detrás de la palabra y creamos redes, unimos localidades, buscamos a quienes construyen día a día las letras en Neuquén.